Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de su programa Nuestro Sur, programa emitido desde la plataforma de Ideario, un programa que busca generar análisis, información y debate desde el sur del Perú. Para esta edición hemos preparado una entrevista a la socióloga Anaí Durán, quien es directora de la Escuela de Sociología de San Marcos, para hablar a profundidad sobre la situación política y las posibles alternativas. Igualmente haremos una reflexión sobre la reciente coyuntura caracterizada por el intento de vacancia del Congreso al presidente de la República y la conspiración que se habría urdido para lograr tal objetivo. Bienvenidos entonces a vuestro programa Nuestro Sur. En este segundo programa vamos a hacer algunas reflexiones sobre la reciente coyuntura, sobre este intento de vacancia por parte del Congreso de la República y que terminó mostrando que en realidad era una conspiración. Y nos preguntamos, ¿quiénes están detrás de esta conspiración? ¿Qué objetivos persiguen? Por supuesto que podemos decir que hay objetivos muy concretos e intereses muy concretos, como por ejemplo frenar la lucha contra la corrupción, se dice, o también tratar de salvaguardar la impunidad de algunos sectores, o también quedarse en el poder, porque ha sido una de las hipótesis que se ha planteado, ¿no?, por parte de algunos analistas políticos. El intento de Merino de ser el presidente de la República y el intento de los congresistas de quedarse más tiempo, teniendo muchos de ellos acusaciones de corrupción. Sin embargo, no podemos empezar esta reflexión sin considerar previamente los fracasos del propio Vizcarra, un liderazgo que consideramos no fue, alguien que se alzó como un luchador contra la corrupción y que termina empantanado en ella debido a la improvisación de su propio gobierno, pero también a su decisión de abdicar el poder en función de los grandes intereses y de los grandes grupos de poder económico, además de haberse rodeado de gente realmente mediocre. Esta abdicación de Vizcarra se expresa, por ejemplo, en su intento de instalar al gabinete cateriano, ¿no? Cateriano, ¿quién más que Cateriano para representar los intereses de esos grandes grupos de poder económico? Y finalmente, también su recurso a los militares para finalmente garantizarse la gobernabilidad en el país. Lo cierto es que el resultado de su gobierno ha terminado siendo catastrófico en cuanto a la respuesta a la emergencia sanitaria, porque se ha centrado en favorecer principalmente a los grandes grupos de poder económico. Esto ha sido aprovechado por el propio Congreso de la República, que muchas veces ha buscado generar un contraste con los puntos de vista y con la posición y con las políticas que ha decidido implementar Vizcarra. Pero decíamos que lo fundamental para ahora, para nuestro análisis, es dar cuenta de la conspiración urdida desde el Congreso. En un reciente artículo escrito por Carlos Bedoya, un economista joven, nos dice él que, o trata de reflexionar quiénes estuvieron detrás de esta conspiración, de este golpe de Estado, porque finalmente lo que se ha intentado en el Perú es un golpe de Estado, y ver qué buscaban. Es importante para él, por ejemplo, destacar cómo un grupo de ultraderecha que ha articulado a distintos sectores conservadores, pero también sectores que fueron golpeados con el cierre del anterior Congreso, habrían estado promoviendo la vacancia de Vizcarra. Estos sectores se agrupan en la llamada Coordinadora Republicana, conformada por apristas, fujimoristas, representantes de algunos medios de comunicación, algunos funcionarios públicos, entre otros, académicos también, ¿no? Ellos, además de buscar venganza e impunidad, sin duda tienen otras pretensiones. Les preocupa mucho a estos sectores, que además tienen una retórica anticomunista, que han llegado a decir cosas delirantes, como por ejemplo que Vizcarra sería chavista, que Vizcarra sería comunista. En realidad ellos están preocupados porque tenemos en perspectiva un escenario, ¿no?, en el cual estos grupos de poder económico podrían finalmente perder el poder. El Perú se encuentra en una situación tan incierta que cualquier cosa podría pasar en el futuro próximo, en las próximas elecciones. Es por ello que su intento, ¿no?, de poner a Merino y a este Congreso, ¿no es cierto?, como el gobierno de transición que justamente busque generar nuevas condiciones para que los grupos de poder económico pues, puedan garantizar la continuidad del modelo y de la gobernabilidad neoliberal.
Y confluyen, por supuesto, con esta coordinadora republicana, porque ahora todos se llaman republicanos, ¿no? Grupos mafiosos que también buscan en distintos espacios capturar el poder, ¿no? Los grupos vinculados a estas universidades privadas que no han obtenido el licenciamiento y que han hecho de la educación universitaria un mero negocio, grupos relacionados al tráfico de tierras, distintos grupos mafiosos pues que desde el Congreso de la República buscan imponer o salvaguardar sus intereses particulares. Y finalmente, en este intento de vacancia, ha sido llamativo el silencio prolongado de la CONFIEP, el grupo que en realidad agrupa a esta derecha económica, a los grandes grupos de poder económico, que son conscientes del escenario adverso que se puede presentar en el país y que por tanto tomaron distancia y esperaron a ver qué pasaba, porque creo que ellos están convencidos que las próximas elecciones podrían ser desfavorables. Por lo tanto, estos intereses han convergido, ¿no es cierto?, en la apuesta de prolongar el periodo congresal, de atrasar las próximas elecciones, y de esta manera pues ir preparando el terreno para poder lograr hacer sus recambios en el poder. El Congreso ha pretendido pintarse, ¿no?, como una supuesta expresión del malestar ciudadano. Ha buscado empatar con algunas de las demandas sentidas por la población provocadas por el fracaso de la gestión de Vizcarra. Pero en realidad es evidente que detrás de la acción del Parlamento ha habido oportunismo, cálculo corto, pero también de contrabando. Se han tratado de imponer los intereses de los grandes grupos de poder económico interesados en desestabilizar la democracia e incluso recurrir a cualquier argumento autoritario para garantizar la continuidad del privilegio de sus intereses desde el poder. ¿Cómo podremos cambiar esta situación? En resumidas cuentas, la representación parlamentaria, contra la cual reniegan la mayoría de peruanos y peruanas, finalmente es el reflejo de la descomposición que vive nuestro país, nuestro sistema político, nuestra sociedad y lamentablemente no su renovación. Creemos que cambiar esto es el gran desafío que tenemos como país y creemos que esa va a ser una tarea ardua y que implica necesariamente la movilización de la ciudadanía. Una nueva elección, las elecciones del 2021 serán sin duda un paso importante para cambiar esto, pero no cambiarán definitivamente las cosas si no impulsamos cambios más de fondo. Y a continuación, para poder profundizar con la coyuntura, abordarla en su profundidad, vamos a entrevistar a la socióloga Anaí Durán Guevara. Ella es directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también candidata a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola Anaí, bienvenida al programa Nuestro Sur. Hola, buenos días, saludos por el sur. Gracias, ¿qué tal? Bien, bueno Anaí, lo primero que queríamos plantearte como pregunta es, o como reflexión, ¿no? Si podemos concitar una reflexión en ti, es que el Perú tiene uno de los niveles más altos de letalidad y sigue en medio de continuas crisis políticas. Pero paradójicamente, esta parece ser una situación que no está generando necesariamente el quiebre ni el hundimiento del régimen, ¿no? Sino más bien pareciera que el orden, a pesar de esta precariedad, digamos, y de enfrentar estas situaciones difíciles, una y otra vez parece garantizarse la continuidad. ¿A qué crees tú que se debe esto? ¿Qué tipo de crisis es la que está viviendo el país en este momento? Sí, bueno, yo creo que son varias crisis que se superponen, ¿no? Y efectivamente, si uno viera en una primera impresión el golpe de la pandemia, ¿no? Con toda la letalidad, la enfermedad, la crisis económica, incluso más el tema institucional, diría que las condiciones están dadas para un estallido fuerte, ¿no? E incluso superior al que hubo en Chile el año pasado, ¿no? Y no tenemos eso, al contrario, ¿no? Tenemos todavía una estabilidad, ¿no?, del régimen, tenemos, digamos, también opciones de continuistas que siguen apostando al mismo modelo, ¿no? Tenemos un orden social todavía bastante,
yo no creo que demasiado, porque sí creo que se están moviendo cosas, pero sí bastante estable, digamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no tenemos estos escenarios más bien de estallidos si supuestamente muchas condiciones están dadas? Yo creo que ahí hay explicaciones de corto y largo plazo, ¿no? Y creo que para poder tener una idea más cercana, valdría la pena ver también el tipo de crisis más de estos últimos años, ¿no? Esta crisis política básicamente institucional que no genera cambios en la correlación de fuerzas por abajo, en los sectores populares, ¿no? Que vienen atravesando una crisis que se puede, que data desde los 80, quizá, con todo el impacto del conflicto armado, el impacto del clientelismo fujimorista, de la misma hiperinflación y las condiciones económicas, ¿no? Esta licuefacción, esta fragmentación del tejido social y de la capacidad de respuesta, yo creo que ha sedimentado muy fuertemente una pasividad, digamos, ¿no? Y una tolerancia enorme a la acción de los políticos y de los grupos de poder, ¿no? Pero bueno, y entonces, digamos, a nivel global asistimos a crisis de diversos órdenes, no sé, parece que la palabra crisis va perdiendo hasta su sentido, ¿no? Hablamos de crisis global, climática, económica, de la democracia, de la política, y bueno, esto a nivel global decía, pero también a nivel del Perú, ¿no? Y de hecho, creo que estamos en medio de una situación de excepcionalidad, ¿no? Y en el caso peruano, esta crisis que hemos descrito, de la que estamos hablando, parece haberse acelerado también con la pandemia. Dicen que escenarios como estos de excepcionalidad requieren, para mantener el orden, de ciertos liderazgos fuertes. En los últimos años hemos visto emerger los liderazgos populistas, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, algunos politólogos hablan de los hiperliderazgos democráticos, ¿no? Para mucha gente, Vizcarra aparecía como una especie de hiperliderazgo democrático, es decir, alguien que dentro del marco de las reglas actuales y del régimen político, pues podría haber generado algunas reformas, ¿no? Claves, digamos, para sostener con más fuerza el régimen político, pero sin embargo lo que nos estamos encontrando es más bien que las reformas han sido totalmente limitadas y ahora con la misma gestión de la pandemia, que podría haber posibilitado también nuevamente cambios, pues no hay tales reformas, ¿no? ¿Qué reflexión a ti te merece este personaje que es Vizcarra? ¿No? No sé, es, en fin. Sí. Bueno, yo creo que es interesante porque efectivamente cuando PPK renuncia y cuando se destapa todo este escándalo de lavajato, los lavajuez, los audios de los jueces, los hermanitos, etcétera, vemos un colapso de los dos poderes del Estado, ¿no? Para ya no hablar solo de crisis, o sea, el Poder Judicial, el Parlamento, estos dos pilares de la división de poderes entran en crisis, hay una gran desafección ciudadana, y quien viene a salvar lo que queda de ese régimen impuesto en el 92 es Vizcarra, es la figura de la institución presidencial, ¿no? Que llega, y creo que por eso también le permite llegar la CONFIEP y los poderes fácticos, a mantener este orden o por lo menos contenerlo hasta el próximo proceso electoral. Yo creo que a eso apostaron cuando hicieron el recambio de PPK a Vizcarra y no aceptaron unas elecciones generales que quizá hubiera correspondido, porque estamos hablando, como hemos visto, de un presidente sin bancadas, sin partido, ¿no? Que es más débil de lo que él quisiera mostrar. Pero efectivamente creo que en su momento Vizcarra salvó el régimen, ¿no? Llegó a tener 70% de aprobación en un páramo, pues, ¿no? En un terreno donde la orfandad de los políticos son tan mediocres que lo que él hiciera ya era visto con aceptación por una ciudadanía que estamos realmente hartos, ¿no? Claro, el tema es que ahí llega la pandemia y ahí creo que pesa más lo que decía esta fuerza del modelo de hacer lo mismo, ¿no? Porque finalmente Vizcarra también era una pieza de ese modelo y de ese régimen, ¿no? De una manera podríamos decir que Vizcarra, a pesar de no ser de la mancha blanca de la que hablan algunos, ¿no? De ser un político provinciano, termina siendo muy orgánico a los sectores dominantes en el Perú y expresando la mínima capacidad reformista de esos sectores dominantes, ¿no? Porque, digamos, sería razonable impulsar algunas reformas, ¿no? Yo creo, para sostener incluso el modelo. Yo creo que ese es el mayor fracaso, digamos, y lo que abre la perspectiva de un posible derrumbe de este régimen. ¿Qué opinas sobre eso? Es que creo que las élites peruanas son bien obtusas en esta línea, ¿no? O sea, ajustan, creen que para hacer un cambio tienen que estar prácticamente acorraladas, ¿no? Y creo que eso finalmente lleva a su deterioro, al desprestigio en que están,
y el problema es que con ellos arrastran pues toda la institucionalidad y desprestigian a la misma democracia, ¿no? O sea, no es que solo las élites en su obtusidad son las que se deterioran, sino son las que van terminando por erosionar la misma democracia, ¿no? Y creo que ese es el drama. Vizcarra tuvo posibilidad en algún momento, después del referéndum del 2018, de hacer algunos cambios, ¿no? De avanzar en la reforma política, y no lo hizo. O sea, cerró el Congreso, bueno, vino la emergencia, etcétera, pero también esta pasividad, digamos, esta conformidad, esta tendencia a dejar que las cosas sigan su curso, pues ha terminado pagando la factura, ¿no? Y dime, ¿qué opinas tú sobre el Congreso? Se supone que deberíamos tener un Congreso mejor, y sin embargo tenemos un Congreso que, bueno, se está ganando, digamos, el mismo lugar y el mismo sitial del anterior. ¿Qué intereses crees tú que se están moviendo detrás de las iniciativas del Congreso, que tienen que ver con el tema del sistema previsional, también la interpelación a la ministra de Economía, pero también de este intento de vacancia? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que hay? ¿Qué intereses se están moviendo en el Congreso y cómo caracterizarías a este Congreso? Pues yo creo que el Congreso es muy representativo de la sociedad, ¿no? O sea, no podemos esperar un Congreso distinto a sus electores, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy representativo de este momento de descomposición de la política, ¿no? Esto que se ha impuesto de una política corporativa en torno a intereses privados, y no de una política como actividad transformadora que esté planteando proyectos de país, ¿no? De desarrollo. Entonces creo que en esa medida este Congreso es la continuidad del anterior, ¿no? Efectivamente la bancada de las universidades, la bancada de los estudios de abogados, ¿no? Una serie de grupos y mafias corporativas que se organizan para llegar al poder del Estado y desde ahí gestionar sus intereses, ¿no? Y negociar con el Poder Judicial para además asegurar la impunidad si es que hay algo que está en la ilegalidad. Entonces se vuelve una maquinaria de intereses privados de espaldas a la ciudadanía. El tema es que la ciudadanía los elige, y creo que ese es el drama de la política peruana y la necesidad de hacer cambios de fondo, ¿no? Tienes el voto preferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces está pendiente, está alentando estos intereses privados de figuras caudillistas o de que pueden hacer mejor campaña, y está yendo de espaldas, como decía, a una actividad mucho más sustantiva. En esa línea, pues lo que hemos visto esta última semana es eso, ¿no? Un Congreso tomado por poderes privados que están pensando en sus juegos, en sus beneficios, en sus negocios, ¿no? Y bueno, con personajes como este señor Alarcón, ¿no? Que ya tiene un aprobado prontuario, Urresti, entre otros, ¿no? Entonces sí creo que es muy lamentable, y ojalá que en 2021 la situación mejorara, pero creo que es una relación también de parte y parte, ¿no? Si no mejoras la relación de la ciudadanía y la práctica política de la misma gente, es muy difícil que cambie la contraparte, que es su representación, ¿no? Y ese es el gran desafío de los partidos, ¿no? Pero bueno, pareciera que el Estado más que nunca se ha vuelto en ese club de intereses de los grupos de poder económico. ¿Cómo salir de eso? Eso me parece a mí bastante complejo, ¿no? Porque requeriría de una gran fuerza, digamos, ¿no? Incluso, digamos, si uno ve el Congreso, pues son pequeños intereses, entre comillas, de mafias que controlan determinados espacios, sectores, pero también se ha hablado de una gran captura del Estado en general por los grandes grupos de poder económico, ¿no? Entonces, ¿cómo podría realmente cambiarse esa situación? Yo me pregunto, ¿no? Si encima tienes una ciudadanía inmovilizada o desmovilizada, ¿de dónde sale la voluntad de cambio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, sí, es la gran pregunta, pero creo que es también el desafío, y ahí está, creo, la fuerza, la tarea que deben asumir los grupos políticos, y seguro nos lleva a pensar en las fuerzas que en verdad quieren un cambio, porque definitivamente hay fuerzas políticas que están muy conformes en esta situación, ¿no? Y es más, les conviene a sus intereses que la población siga desafecta frente a la política, desinteresada, resignada, ¿no? Impactada por los golpes de la pandemia. Entonces, yo creo que es más bien la tarea y la urgencia de que las fuerzas políticas, los sectores que están impulsando, que podrían querer un cambio más profundo en el país, tengan esa labor de poder repolitizar la vida cotidiana, de poder movilizar, de poder plantear también los intereses de la gente, ¿no? Y creo que en esa línea sí pienso que es importante el papel de, por un lado, de los partidos políticos, de las vanguardias, de los grupos organizados, ¿no? Creo que dentro de todo en esta pandemia, que se reactive un poco el tejido social
ha sido algo que muchos no esperaban, ¿no? Entonces, estas iniciativas comunitarias que pueden parecer minucias, intrascendentes, yo creo que sí van acumulando o deberían ir acumulando para también tener una politización en clave de cambios más profundos, ¿no? No solo el corto plazo, sino el mediano plazo. Es una oportunidad, como tú bien dices, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en fin, te agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo para poder hacer este análisis que ha sido largo y profundo, pero muy interesante, y que bueno, vamos a poner a disposición de nuestros espectadores, ¿no? Del público de los ciudadanos y ciudadanas que nos ven. Y bueno, muy agradecido, Anaí, por que nos has ayudado pues, a comprender un poco más la situación que está viviendo el país. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Efectivamente, como vemos en la entrevista, cambiar la situación del país no es algo sencillo, pero es una oportunidad abierta. Tenemos que rescatar el Perú de manos de quienes han secuestrado su economía, han secuestrado sus instituciones. Y de hecho, creo que es importante hacer notar que hoy, 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha rechazado una acción de inconstitucionalidad extrañamente promovida desde un colegio de abogados de una región del país, que buscaba justamente la prescripción de una deuda a la SUNAT por parte de grandes empresas, por la pequeña cifra de 9.200 millones de soles. Todo lo que puede significar ese dinero, y es impresionante ver cómo estos grupos de poder económico, mineras, ¿no? Como por ejemplo la minera Buenaventura, o empresas como LATAM, o la Sauder, ¿no es cierto? O el grupo Interbank, del hombre más millonario del Perú, buscan sacarle la vuelta al Estado recurriendo a este tipo de lobbies, a este tipo de leguleyadas, justamente para no pagar lo que tienen que pagar a los peruanos, mientras que seguramente a usted, a mí, nos persigue la SUNAT o nos persiguen a quienes nosotros debemos o les tenemos que pagar tributos y nos cierran nuestras tiendas, nuestros negocios, pero mientras tanto estos grandazos les quieren pues hacer prescribir su deuda de 9.200 millones de soles. ¿Y quiénes están detrás de esta iniciativa? ¿Quiénes han defendido dentro del Tribunal Constitucional esta iniciativa? Tenemos, por ejemplo, a Ernesto Blume, ¿no? El reconocido magistrado vinculado al fujimorismo y que varias veces ha pretendido liberar, sacar de la cárcel a Keiko Fujimori y favorecerla en los juicios que tiene por corrupción. En fin, creo que ha sido importante que el Tribunal Constitucional haya rechazado esto que termina siendo una infamia en una época en la cual el Perú necesita recursos, los peruanos y las peruanas necesitan recursos para atender la salud y la vida de todos y todas. Y de esta forma hemos llegado al final de su programa Nuestro Sur. Les pedimos que dejen sus comentarios en el Facebook, en la página de Facebook, sus críticas, sus aportes, los temas que les gustaría que toquemos. Este programa lo hacemos con mucho cariño desde el sur del Perú, desde la plataforma de iDiario, y hasta nuestro próximo programa, y nos encontramos aquí en Nuestro Sur, su programa de análisis, información y debate desde el sur del Perú.